Bienvenida, querida comunidad de Cristo Vive. El tema que me ocupa el día de hoy es conversión. Pero antes de empezar este tema, primero quisiera agradecerle a todas las personas que se han suscrito, que le han dado like al video y que lo han compartido. Y si usted es nuevo aquí en nuestro canal, le invitamos a que se suscriba, que le dé like y que comparta este video. Muy bien, entonces en nuestro tema anterior veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo tomaba la iniciativa y venía a la puerta de nuestra casa. ¿Y qué significa esto? Pues abrirle la puerta a Jesús significa pues dejar todo lo que nos separa de Él, es decir, la conversión, que eso es a lo que nos invita Él el día de hoy. De hecho, nuestro Señor Jesucristo cuando empieza a predicar en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice así: a partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, ¿y qué significa eso de convertirse? ¿Qué es conversión? Conversión es un cambio de corazón, es una transformación interior para cambiar de vida, de actitud, de nuestras acciones, para poder servir mejor. Eso significa conversión. Bueno, ¿y cuáles son las fases sucesivas de la conversión? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer nuestros pecados. Y reconocer es, vamos a poner un ejemplo, es, es mirarnos hacia adentro, es entrar en nosotros mismos, es reconocer en qué estamos fallando el día de hoy, en qué le estamos fallando al Señor. Y después vamos a pasar al segundo momento, que es arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, sentir dolor por nuestros pecados, pero dolor según Dios que lleva a la conversión, no según el mundo que lleva a la muerte. Después de esto, debemos confesar explícitamente nuestros pecados ante el sacerdote y después tenemos que reparar el daño que hemos hecho en la medida posible. Y de esto es lo que vamos a ver, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la conversión. Pero para eso vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Es la parábola del Hijo Pródigo. Pero en esta parábola yo les invitaría a que miráramos esta parábola de esta manera. No me vean a mí, vean a Jesús que nos habla a nosotros el día de hoy, que así como Él predicó esta parábola al auditorio de aquellos tiempos, que así nos la está predicando el día de hoy. Entonces vamos a escuchar esta parábola y vamos a comenzar a buscar en, en qué parte de nuestra vida Él nos llama a la conversión, qué frase, qué palabra toca nuestro corazón y es dejar que esa palabra nos interpele, es hacer un acto de sinceridad con nosotros mismos, es escuchar la voz de nuestra conciencia, esa voz que a veces no queremos escuchar, esa voz que a veces la hemos, la hemos domesticado, la hemos anestesiado, podríamos decir, con tantas ocupaciones de la vida, a veces con tanto trabajo, a veces con tantas diversiones, a veces tanto tener aparatos cerca de nosotros, puede ser música, puede ser la televisión, puede ser cualquier otro tipo de distracción, o puede ser a veces negligencias nuestras, simplemente. Entonces vamos a escuchar atentamente la parábola del Hijo Pródigo que Jesús nos va a predicar el día de hoy. Y la parábola empieza diciendo lo siguiente. Jesús dijo también: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a sus campos para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, ¿haces matar para él el ternero engordado? Pero el padre le dijo, Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. He aquí la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo primero que llama la atención en esta parábola del hijo pródigo? Primero es el padre. Este gesto del padre de salir al encuentro de su hijo que estaba perdido, de abrazarlo y de besarlo. Eso es lo que nos espera a nosotros el día de hoy, un encuentro con Dios Padre. Pero para esto se requiere de una cosa, de conversión, que eso es a lo que nuestro Señor Jesucristo hoy nos invita. Y para entender un poquito mejor este pasaje, le vamos a tratar de dar un poquito de luz con un pasaje de San Mateo. En el capítulo 7, versículo 13, dice así, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ahí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. En esta parábola vemos cómo el hijo menor opta por la puerta ancha y se va por ese camino que lleva a la perdición. Pero este joven va a regresar convertido y ese es el camino que cuesta encontrar. Y desde ahí vamos a ver esta parábola el día de hoy, porque Jesús no nos predica una parábola simplemente porque se le ocurrió, sino porque la intención de él es ponernos de cara a la realidad. Es decir, él le predica esta parábola a su auditorio de aquel tiempo y hoy a nosotros nos interpela igual y nos pone de cara a la realidad. Veamos que tal vez nosotros no hemos recibido una herencia así en bienes como este joven, pero sí hemos recibido la herencia de la gracia y de todo lo que el Señor nos ha dado.
y de cómo nosotros también la hemos malgastado en alguna cierta etapa de nuestra vida. A mí me llama la atención en el capítulo, en el versículo, vamos a ver, en el versículo 14 del mismo capítulo 15 dice, ya había gastado todo. Es decir, que cuando este joven, cuando ya le pasó toda la euforia de tener todo, o sea, él ya tenía todo el dinero, ya tenía todos los bienes, ¿qué le hacía falta? Pues prácticamente no le hacía falta nada, según él. Pero dice que se marcha a un país muy lejano y lo malgasta todo. Y ya cuando lo había gastado todo es cuando sobreviene esa necesidad. Pero esta necesidad no tan solo es, es sentir hambre en nuestro estómago, sino que Jesús nos lo está diciendo ahora de habernos gastado todo, pero nos habla a nosotros de otro tipo de bienes que nosotros hemos obtenido, por decir la gracia que se nos da en el bautismo, por ejemplo, que hemos hecho con nuestro tiempo, con nuestra inteligencia, que, o sea, donde nosotros hemos malgastado todo y nos hemos quedado vacíos, porque realmente todo este amontonación de bienes, eso es lo que trae el libertinaje. O sea, nos deja vacíos. Eso es lo que nos está diciendo Jesús el día de hoy. Y nosotros tenemos que ver en qué área de nuestra vida estamos vacíos. A veces sería bueno preguntarnos cómo está nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, o nosotros hijos como con nuestros padres, con nuestra madre. Entonces, dice la parábola que cuando ya había gastado todo, comenzó a pasar necesidad. Y a veces nosotros pasamos muchas necesidades, pero ya nuestras necesidades ya no son de bienes o ya no son, sino son espirituales. A veces experimentamos esa especie de vacío porque tenemos todo. Materialmente tenemos muchas cosas. Tenemos tantas cosas que ya no hallamos ni qué más obtener, porque tenemos tantas cosas que ya ya nosotros no hallamos con qué saciar ese vacío. Y ese vacío solamente lo llena Dios. Y va a continuar diciendo el siguiente versículo. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a sus campos para cuidar cerdos. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos poner mucha atención, que este vacío nos va a hacer buscar algo a nosotros, con qué llenarlo o cómo satisfacer esa necesidad. Y debemos tener cuidado hacia dónde vamos, que a veces nosotros no reconocemos la necesidad de Dios, sino que queremos hacer, nos sentimos autosuficientes en otras palabras, y queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. Y este joven opta por la opción, podríamos decirlo de esta manera, más, la forma más incorrecta posiblemente, y opta por ir a cuidar cerdos, ponerse al servicio de alguien. O sea, si ustedes pueden ver el desequilibrio que hay aquí, después de que este joven tenía todo, ha cambiado todo por nada y va a terminar cuidando cerdos. Lo que más llama la atención es que dice en el versículo 16, él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Es decir, este joven cae, podemos decir, en un estado muy crítico, muy difícil. O sea, a pesar de que no tiene nada y nadie le tiende la mano. O sea, en vez de ayudarlo, lo terminan hundiendo más. Esta persona que lo manda a cuidar cerdos. Pero de allí va a suceder algo muy bueno, porque solamente Dios puede sacar lo mejor de lo peor. Y en este caso, este joven, a partir de esta situación, va a tomar una decisión en su vida. A mí me encanta cómo dice el siguiente versículo en la traducción de Jerusalén, porque dice,
este joven entró en sí mismo. Y aquí va a decir en el versículo 17, entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Aquí es este joven, en la otra traducción se me hace como un poquito más exacta, porque cuando uno entra en sí mismo es cuando uno se da cuenta que ha cambiado todo por nada, que, que donde había toda esa fiesta, donde habían supuestos amigos, donde había toda esa euforia del libertinaje, o sea, todo eso ha cambiado, todo eso se fue. Vemos que estábamos viviendo en un paraíso artificial. Y yo me recuerdo en el retiro, cuando yo viví mi retiro, que cuando nos predicaron esta parábola, yo me recuerdo bien el aspecto del joven, me recuerdo cómo él nos la predicó. Yo me recuerdo que después de algún par de prédicas, yo escuché el testimonio de un joven que dijo, este joven dijo, yo a través de las prédicas, dice, comencé a escuchar esa voz que me decía lo malo que yo estaba haciendo. Yo escuchaba esa voz y eso fue algo muy hermoso para mí. ¿Por qué? Porque yo aprendí que en esto hermoso que la iglesia nos presenta, por decir los retiros, en esos retiros hay momentos de prédica, hay momentos de alabanza, hay momentos de silencio, hay momentos de compartimiento, y es en este tipo de ejercicio donde finalmente se despierta nuestra conciencia. Es cuando nosotros entramos en nosotros mismos como el hijo de la parábola, como el joven de la parábola del hijo pródigo, dice entró en sí mismo. Es donde despierta nuestra conciencia y entramos en nosotros mismos y nos damos cuenta que estamos fallando realmente en lo importante, que estamos descuidando la dulzura de un hogar, lo precioso que hay en una casa, que hay en nuestro hogar, y lo hemos cambiado por ir a cuidar cerdos, es decir, por todas las vanidades que nos ofrece el mundo. Porque yo me recuerdo que cuando yo fui a ese retiro, había muchas cosas en mi vida que yo tenía que trabajar, pero que yo no las veía como tan malas. Yo pensaba que yo era bueno, pero realmente me di cuenta que me hacía falta mucho, porque yo no, o sea, no era consciente de lo malo que estaba haciendo. No era consciente cuán duro era yo con mis padres, o con mi madre, o con mis hermanos, o con mis amigos, o con las personas que yo decía amar. A veces pasamos esos momentos en nuestra vida donde somos realmente crueles y cuando reconocemos nuestro pecado, entramos en nosotros mismos, es decir, cuando ya no vemos las cosas a criterio nuestro, sino que como Dios las vería. Porque yo recuerdo que pasaba por mi mente en esos momentos que al final de nuestra vida, en el juicio particular, ya no es nuestro criterio, o sea, ya el pecado no lo vamos a ver como lo vemos ahora, que a veces lo ignoramos, a veces lo justificamos, a veces queremos tapar con la razón la verdad y todo ese tipo de cosas. Y decimos tantas cosas que realmente no tienen sentido, porque todo es para justificarnos. Y cuando realmente reconocemos nuestro pecado, entramos en nosotros mismos, despierta nuestra conciencia, es cuando vemos lo grave y lo malo que es el pecado. Yo me recuerdo que ese joven nos daba ese testimonio y a mí me quedó haciendo eco en mi corazón. Y cuando fueron avanzando las prédicas, yo fui abriendo más mi corazón y me fui dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, yo me fui dando cuenta que cada día que Dios me daba era un regalo y que cada día era una oportunidad para ser mejor, porque uno no puede ser mejor si uno no descubre en qué tiene que cambiar.
porque el mayor reto para nosotros es, no es trabajar en otra cosa más, sino en lo que somos. Eso es lo más importante, descubrir en qué uno tiene que cambiar y, y que tal vez nosotros hemos equivocado alguna parte del camino, pero que estamos a tiempo para rectificar. Eso es lo más importante. Y que el Señor nos llama a la conversión, no para privarnos de lo que se supone que es la felicidad, sino para que la felicidad en nosotros sea plena. Y eso es lo que realmente yo valoro mucho de estos momentos de retiro, porque el Señor nos llama a la conversión y nos llama a todo. Yo a veces con frecuencia escucho testimonio de personas que dicen que han estado en un momento muy crítico de su vida, como el hijo pródigo. Este joven aquí estaba en un momento muy difícil de su vida. Y estas personas que yo he escuchado a veces dicen, yo he estado al borde de la muerte y pues el Señor me ha dado otra oportunidad. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué esperar hasta un momento de esos en nuestra vida? ¿Por qué no hacer de ese día este día? ¿Por qué no recapacitar? ¿Por qué no nosotros no hacer un examen de conciencia a fondo y ver cómo están las relaciones, nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con nuestros seres queridos? A este joven de la parábola del hijo pródigo dice que entró en sí mismo y recapacitó. Y a veces eso es lo que necesitamos nosotros en la vida, ese momento de silencio donde tenemos que tomar una decisión, donde tenemos que dejar que se quiebre nuestro orgullo, nuestra prepotencia, todas esas vanidades que nosotros tenemos, esos actos de soberbia que no nos dejan realmente cambiar. Por ejemplo, un acto que yo escucho con mucha frecuencia: yo no me confieso con un hombre pecador, o yo no me confieso, yo me confieso con Dios. Digo yo, ¿cuánto orgullo hay en esta persona? ¿Por qué no ser humilde? ¿Por qué no reconocer que hemos fallado? ¿Por qué no confesarnos? O sea, o sea, Dios nos devuelve la gracia que hemos perdido y volvemos a estar en comunión con Él en el sacramento de la confesión. ¿Por qué no hacer un examen de conciencia a fondo y decir como el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre? Hoy el Señor nos invita a cambiar, pero también es importante reconocer nuestro pecado. Es importante sentir dolor de él. Es importante tener una voluntad decidida de no volver a pecar. Es necesario ser humilde. Y yo quisiera, hermanos, porque el Señor nos pone de cara a la realidad hoy, que, que no seamos nomás por decirlo de esta manera, como el hijo mayor, que no podemos vivir con envidia, con rencor hacia nuestros hermanos, porque este hijo mayor se enoja porque su hermano ha regresado a la casa. Y a veces nosotros como hermanos también nos guardamos rencor. Y a veces no se puede vivir así, porque eso rompe nuevamente la comunión con nuestro Padre del cielo y con nuestra familia. Y no se puede vivir en armonía en un hogar así. Es necesario cambiar. Por eso el Señor, esta parábola es tan ilustrativa y nos pone tan claramente en la realidad que San Lucas, cuando nos predica esta parábola, al final no dice si el joven entró a la casa del padre o si no entró, sino que la deja así, dice el comentarista bíblico. La deja en suspenso. ¿Por qué? Porque ese hijo mayor somos tú y eres tú y soy yo, los que tienen que tomar esa decisión el día de hoy. Hoy necesitamos darle una respuesta a Jesús. Él ya ha venido haciendo todo, ya dio la vida por nosotros, ya Él restableció nuestra amistad con el Padre. Ahora queda en nosotros en tomar esa decisión y no dejarnos llevar por esos actos de prepotencia, sino ser humildes. El Señor hoy nos invita a cambiar y lo único que yo te puedo decir que
el inicio de la conversión es algo muy hermoso, porque te hace más libre, que no nos debemos dejar llevar por la prepotencia, como decía al principio, que no tratemos de no ser instrumentos de Satanás, tratemos de no dejarnos llevar por él, por su plan para perdernos, porque así como Dios tiene un plan para salvarnos, Él tiene un plan para perdernos. Y de eso es lo que vamos a hablar en el próximo video. No olvides suscribirse, darle like y compartir y vemos juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tema. Hola, gracias por el tiempo para escuchar el mensaje del Evangelio compartido por nuestro temista. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal de YouTube presionando la palabra suscribir. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ayúdanos a evangelizar y comparte el video de nuestro temista en todas tus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.